Bueno, el día de Pentecostés celebra hoy la cristiandad. Ya ha leído Brian al empezar la reunión el texto típico de este día. Pero al final del Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, dice, entonces, está hablando de Jesús, Jesús con sus discípulos, abrió su mente para que comprendieran el sentido de las Escrituras. Abrió su mente para que comprendieran el sentido de las Escrituras. Y añadió, estaba escrito que el Mesías tenía que morir y que resucitara al tercer día. Y también que en su nombre se ha de proclamar a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, un mensaje de conversión y de perdón de los pecados. Vosotros sois testigos de todas estas cosas. Mirad, yo voy a enviaros el don prometido por mi Padre. Quedaos aquí en Jerusalén hasta que recibáis la fuerza que viene de Dios. Eso es el Espíritu Santo, la fuerza que viene de Dios. Y más adelante, en otro evangelio, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, sabéis esta conversación que tiene con él, y le dice, te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Lo que nace de la carne es carnal, lo que nace del Espíritu es espiritual. No te cause pues tanta sorpresa si te he dicho que debéis nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, oye su rumor, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con el que nace del Espíritu. Entendemos que el que nace del Espíritu es guiado por el Espíritu, por lo tanto, pues va y viene no conforme a su razonamiento o a sus intereses, sino al mover del Espíritu Santo, ¿no? Y estos días de atrás, estas semanas que hemos estado algunos colaborando con este documental que se está haciendo sobre aquel tiempo de comunidades en los años 70, daba la impresión en algunos que tenían ese deseo de que ¿cómo haríamos para que volviera aquello de nuevo? Y me parece que no es esa la idea. Que la idea es cómo haremos para ser dóciles a la voz del Espíritu hoy y que Él haga lo que hoy quiere hacer. A lo mejor quiere hacer lo mismo, pero me temo que seguramente querrá hacer cosas diferentes. Entonces muchas veces cuando hay un mover del Espíritu, algo interesante pasa, de repente dice, ¡ay, otra vez! Pero no es eso. Más que pedirle al Espíritu, vuelve a hacer aquello, decir, Espíritu, ¿qué quieres hacer hoy para que yo pueda sumarme a ello y me puedas utilizar para el mover o la forma como quieras trabajar en este día? No obstante, sí que es importante recordar las cosas que Dios ha hecho en el pasado. No para quedarnos estancados en qué bien estaba aquello, una nostalgia sosa, tonta, qué bien estábamos, qué bien lo pasábamos, qué bien no sé cuántos, ¿no? Sino, como digo, para, reconociendo que tenemos un Dios poderoso que actúa, podamos vivir el presente con fidelidad a Dios, porque sabemos que este Dios nos respalda, está con nosotros, y podamos mirar al futuro con esperanza. Esa es la idea. Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les dijo, Dios me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a los habitantes de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo os he mandado, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros, pero no se fue al cielo. Sí, pero ¿cómo está? Con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros todos los días, todos los días, todos los días. A veces parece que hace mucho, a veces parece que no hace nada, a veces se mueve de una manera, a veces se mueve de otra, pero Él está con nosotros todos los días. Entonces, cuando hacemos memoria de lo que Dios ha hecho, es para reconocer que Dios está con nosotros. Y como ha estado en el pasado, estará en el futuro. La Biblia está toda llena de momentos de recuerdo de lo que Dios ha hecho. En el Antiguo Testamento tenían una costumbre muy interesante,
que ahora también la hacen muchos peregrinos en el Camino de Santiago. Si haces el Camino de Santiago, hay muchos sitios que llegas y ves montoncitos de piedras. Bueno, pues el Antiguo Testamento está lleno de montoncitos de piedras, momentos en los que por alguna razón Dios había hecho algo que había que recordar y se hacía un montón de piedras. Normal, pues piedras había en todos los sitios, ¿no? Y era fácil de recoger. Por ejemplo, en Génesis 31 se nos dice que hicieron un montón de piedras entre Jacob y Labán. Hicieron un pacto y entonces levantaron un montón de piedras como testigo de aquel acuerdo, que no se harían daño mutuamente. Y eso que decidieron en un momento, cada vez que veían el montón de piedras, decían sí, nosotros, Jacob y Labán, nos vamos a llevar bien. Hemos hecho un pacto, tenemos un acuerdo. Cada vez que vemos el montón de piedras. Y cuando alguien preguntaba, ¿y este montón de piedras qué hace aquí? Porque Jacob y Labán han hecho un pacto. Y este montón de piedras es para que se acuerden. En Josué 4 se nos cuenta que cuando los israelitas cruzaron el río Jordán, también cogieron 12 piedras del lecho del río e hicieron un montón de ellas en Gilgal. Estas piedras recordaban, ¿por qué están estas piedras aquí? Porque cuando íbamos a cruzar el río Jordán, al entrar en la tierra prometida, pudimos pasar en seco porque Dios actuó y hizo grandes cosas con nosotros. En el primer libro de Samuel, tras una victoria sobre los filisteos, el profeta Samuel levantó una piedra, en este caso solamente una, yo supongo que era una piedra bastante gorda, entre Mizpá y Sen, llamándola Ebenezer. ¿Y qué significaba aquello? Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Qué recuerdo tan interesante. Cada vez que uno veía la piedra, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Pero claro, la piedra la veía uno 20 años después y decía lo mismo. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y veía la piedra uno 50 años después y decía lo mismo. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. La piedra tenía una enseñanza fundamental muy necesaria para el pueblo de Israel. Dios estaba con ellos como Jesús está con nosotros hasta su venida. En Josué 24, otra vez, una gran piedra en Siquén. Establece una gran piedra debajo de una encina como testigo renovado del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Otra forma de no olvidar, otra forma de levantar piedras de una manera diferente son las fiestas. Las fiestas que el pueblo de Israel celebraban era una manera de recordar. La típica, pues la Pascua. ¿Qué recordaba la Pascua? Pues la liberación del pueblo de Dios de Egipto. Pentecostés. ¿Por qué se celebraba Pentecostés? La fiesta de Pentecostés era para recordar cuando Moisés recibió la ley de Dios. ¿Y qué conexión tiene eso con el Pentecostés de hoy? Porque Jeremías dice: esta es la alianza que voy a pactar con Israel. Después de aquellos días, oráculo del Señor, pondré mi ley en su interior. Qué interesante que el día de Pentecostés llegó el Espíritu Santo, porque había esta promesa, que esa ley que Abraham había recibido en unas placas de piedra, la promesa era que esa ley ahora iba a estar en nuestro interior, grabada en cada uno de nosotros. No hacía falta que nadie viniera a decírnosla, porque el Espíritu Santo la graba en nuestro interior. Por eso el día de Pentecostés es cuando vino el Espíritu Santo, porque había una promesa de que aquella ley pasaría a formar parte de nosotros mismos. El evento más importante, el montón de piedras que hay que recordar, es el recuerdo de la Cena del Señor. Esto nos lo dijo Jesús mismo, y además este recuerdo de la Cena del Señor nos conecta con la fiesta de la Pascua. Israel fue liberado de Egipto, pero ahora con Jesús su pueblo es liberado del pecado. Entonces hay una conexión entre el pasado, el presente y el futuro. Y eso es lo importante, no quedarnos en el pasado, con la nostalgia, con el recuerdo, ante un presente que se nos antoje igual vacío o aburrido o carente de actividad, o ante una falta de esperanza en el futuro.
El recuerdo del pasado, estas piedras nos recuerdan que hoy vivimos un tiempo en el que Dios sigue moviéndose, que seguirá moviéndose y que nosotros formamos parte de ese mover de Dios. Sí, somos dóciles a la voz del Espíritu Santo. Nuestro pasillo con fotos es un montón de piedras. Cada vez que pasamos por ahí, viene alguien, le enseñamos, mira, esto pasaba aquí, esto pasaba aquí, esto pasaba aquí. Es un sitio muy interesante. También podemos dejarlo ahí como una nostalgia de cosas que el Señor hizo, pero el pasillo está vivo. Ya veis que este año han añadido fotos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y hay nuevas cosas que celebrar, nuevas cosas que recordar, nuevas cosas que tener en cuenta para que el presente lo vivamos con la seguridad de que Dios está con nosotros y que en el futuro nos faltará pasillo para poner fotografías. Este documental, Comunidades, que tiene varios objetivos, también es una piedra. Nos recuerda lo que pasó. ¿Volverá a pasar lo mismo? No sabemos. Pero vivimos el presente con esperanza, porque sabemos que ese Dios poderoso está con nosotros hoy. Y ahora es cuando voy con esto. Os he contado varias veces que en España, en la historia reciente, los últimos 100 años, ha habido mover del espíritu muy fuerte en muchos momentos. Y esto, como no se escribe en libros, hay sitios donde ocurre algo que el Espíritu Santo se mueve un poco, enseguida hay media docena de libros que lo cuentan y dice, uy, ¿lo que ha pasado aquí? Pero aquí no se escribe mucho sobre esto, ¿no? Hay como una especie de complejo de que lo que ocurre aquí no es tan importante como lo que ocurre en otros sitios. Uno de los moveres más poderosos del Espíritu Santo en la España de los últimos 100 años ha sido el movimiento evangélico gitano. Esa historia es una historia para recordar. Y este material que tengo aquí lo he traído porque lo uso con mis alumnos gitanos, porque yo quiero que ellos sepan de dónde vienen para que vivan este tiempo con esperanza y el futuro sabiendo que el Señor que está con ellos es un Dios poderoso que hace grandes cosas. Entonces, voy a empezar por aquí. Creo que no usaba los Playmobil desde el 2017 cuando la Reforma Protestante, ¿no? Bueno, estamos en Francia. Y aquí hay un señor, que me lo han tirado aquí al traer la mesa, que se llama Le Cosset, el apellido. Este hombre, estamos en Francia en 1950. ¿Alguien nació en 1950? ¿El 51? ¿El 52? ¿El 53? Ah, allí Maro, muy bien. Pues casi cuando estaba naciendo Maro, este hombre Le Cosset era un pastor de una iglesia de asambleas de Dios en Francia. Este tiene una historia interesante. Era hijo de una familia bretona, de tradición católica. El padre era pescador y es una familia humilde. Y además el padre quedó mutilado en la Primera Guerra Mundial. Después, para tratar de mejorar, se cambiaron a Normandía y por estas cosas que ocurren cuando un vasco se va a Andalucía o cuando un catalán se va a Extremadura, que a veces te hacen bullying porque eres de otra región, pues esto le pasó a Le Cosset, que como él era bretón, al llegar a Normandía, pues supo lo que es eso de que te traten mal, se rían de ti, te discriminen, porque esa tontería que eres de otra región. Pero esto le ayudó a comprender mejor el sufrimiento de la gente que está maltratada. Se convirtió cuando tenía 14 años porque su padre milagrosamente fue sanado de varias enfermedades que tenía y nació en él una vocación de atender a los pobres y rechazados anunciándoles el Evangelio. Así que hizo unos estudios teológicos y en la ciudad de Brest
en 1952 él está teniendo el culto de su iglesia. Aquí tenemos a sus feligreses. Cuidado, seguimos en Francia, en la ciudad de Brest. Quieto ahí, el mapa de Francia, a ver si me aguanta. No quiere aguantar. Le Coset lo sostiene. Un día viene al culto, está en el culto y aparece, era un culto con payos, pero aparece una pareja de gitanos. Y para su sorpresa, al final de la predicación, hace un llamado. ¿Quién quiere entregar su vida a Jesús? Y la pareja de gitanos vienen al frente y se entregan al Señor. Sigan asistiendo al culto, pero era un culto de payos, no estaba funcionando plenamente bien la cosa. Un día le dicen, por favor, Pastor Le Coset, venga a hablar de Jesús a nuestra gente. Y Le Coset hizo algo muy sabio, que fue a predicar a los gitanos al lugar donde estaban trabajando. No esperó a que vinieran a la iglesia, sino que se acercó a ellos allí donde estaban desarrollando sus actividades. En el campo, sobre todo. De hecho, dejó de ser un pastor de Asambleas de Dios y fundó un movimiento que se llama Fe y Vida y se dedicó plenamente a trabajar entre los gitanos. ¿Y qué pasó luego? Vamos a retirar aquí el culto y estos ya se van a su casa, el culto ha terminado. Aquí dejamos a Le Coset. Y entre todos los que fueron entregándose al Señor, había gitanos españoles que fueron, de una manera o de otra, entregando sus vidas a Jesús. Aquí os los presento. Estaba Emiliano. Muchos habéis oído hablar del hermano Emiliano. Falleció no hace mucho, creo que fue en el 2021. Puede ser que falleció Emiliano. En el 2011 había un libro sobre la vida del hermano Emiliano, ¿no? Que no he conseguido encontrarlo, pero en algún sitio estará. Emiliano, el Castro, este es Joselito, el Lari, este se llamaba Juan de Dios, pero todo el mundo le llamaba el marido. No sé por qué, su mujer tendría respuesta. He investigado a ver por qué le llamaban el marido, pero en realidad su nombre era Juan de Dios y estaba otro que era Jaime. Y había un personaje muy raro, Palco, que no era gitano, era húngaro, era un ex sacerdote, pero que fue una herramienta muy interesante también para la expansión del Evangelio en España. Bueno, el primero que vino en 1965 fue Jaime. Se fue, como dice ahí, a Balaguer, porque ahí estaba su familia. Este hombre no sabía leer ni escribir, pero se sabía la Biblia. Su mujer se la leía, se la aprendía de memoria. Y tuvo un ministerio poderoso que rápidamente mucha gente en Balaguer y en otras partes de España, pongo aquí el primer sitio donde fueron porque todos ellos se movieron por muchas partes. Entre el 65 y el 68 vinieron estos 6. El marido se fue a Aragón. No sé dónde echaron un plano de España. Por aquí tenía un mapa de España, os lo imagináis. El Lari, junto con este otro, que se llamaba Joselito, se fueron a Andalucía. Este se llamaba Castro, se fue a Sabadell. Y Emiliano inicialmente fue a Bilbao, pero luego fue a Santander, estuvo en Valladolid. Iglesias como la de Aranda de Duero pues surgieron gracias al ministerio de Emiliano, y luego fue a Portugal y extendió el movimiento evangélico gitano en Portugal. Esta gente no hablamos de que estaba abriendo 15 o 20 iglesias. Las iglesias que fueron comenzando se cuentan por cientos. Prácticamente en un par de décadas llevaron el evangelio a todo el pueblo gitano. Os voy a hablar de algunos de ellos.
Emiliano nació en La Horra, aquí en Burgos, y en su juventud pues no llevaba muy buena vida, algunas estafas, juergas, bebidas, hizo algunos negocios no muy buenos y se enteró que la Guardia Civil le estaba buscando, con lo cual puso pies en polvorosa y se fue a Francia. De manera que estando en Francia, con el ministerio de Palco, conoció al Señor y se convirtió. En el 68 parece que ya se habían olvidado de él, es cuando vino a Bilbao, Santander y todas las demás zonas de España. Es interesante una historia porque la iglesia de Valladolid en principio se cuenta que empezó por Emiliano, pero cuando Emiliano llegó a Valladolid ya había dos gitanos que estaban asistiendo al culto de la calle Olmedo. Los que conocéis un poco de Valladolid, en la calle Olmedo había una iglesia de hermanos, había dos gitanos que se estaban congregando allí y estos dos gitanos querían bautizarse y uno de ellos dijo: pues en vez de que nos bauticen estos payos, habían oído hablar de esto que estaba pasando en Francia, ¿por qué no llamamos a alguien de Francia que venga a bautizarnos? Y allí vino el Emiliano, les conoció, les bautizó y empezó el movimiento evangélico gitano en Valladolid. Más tarde, cuando fue a Portugal, esto no ocurría de una manera sencilla. Pasó bastante tiempo en Portugal, creo que fue como 1 año o 2, y no estaba teniendo mucho éxito, con lo cual Emiliano ya estaba pensando, pues me vuelvo a España, porque allí la cosa está yendo muy bien, y aquí en Portugal, por más que hablo y que predico, no me hacen caso. Pero el pelón, que luego os hablaré de él, todavía no está aquí el pelón, le dijo una profecía: hermano Emiliano, era un discípulo suyo, he tenido una visión. Mañana estarás sentado sobre una piedra y vendrá una mujer a decirte que vayas a orar por su marido. Ve y ora por él porque las cosas van a cambiar. Y al día siguiente Emiliano estaba sentado allí en una roca, viene una mujer: ¿es usted pastor? Por favor, venga a orar por mi marido que está muy enfermo. Emiliano va, ora por el hombre, se sana y a partir de entonces se extiende el movimiento evangélico gitano por todo Portugal. Las cosas que cuentan entonces son difíciles de creer. Alguien llamó de otra ciudad de Portugal a Emiliano y le dijo: por favor, alguien le contó, hay una hermana en una iglesia en otra ciudad que ha dicho, si el hermano Emiliano viniera a orar por mí, me sanaría. Y Emiliano dijo: como la mujer que tiene esta mujer, pues voy a ir. Pero entre que hizo los preparativos, pudo ir, pasaron 15 días. A los 15 días Emiliano va a la casa de esta mujer, llama a la puerta, pom, 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 dice: buenas, soy Emiliano. Dice: ah, sí, ya lo sé. Como si ya lo sé. Si es la primera vez que nos encontramos. No, Emiliano, usted estuvo aquí la semana pasada y oró por mí, por eso estoy sanada. Que yo no he venido aquí la semana pasada, que he estado desde hace 15 días en el mismo sitio y no me he movido. La mujer llama allí a su familia: ¿estuvo aquí el Emiliano la semana pasada? Y todos dijeron: sí, este era el que estuvo la semana pasada y oró por ti y te sanaste. Bueno, ¿quién fue allí? ¿Quién fue allí? ¿Quién pensáis que fue? A ver, era un ángel, era el Señor, Le presentaron a una niña sorda, ciega y muda. Oró por ella, se sanó y unos años más tarde se convirtió en su nuera. Y esta chica todavía está viva y puedes escuchar su testimonio, lo buscas por YouTube y cuenta cómo estas cosas pasaron. Bueno, toda esta generación pues fue muriendo y vinieron las siguientes generaciones. Ya os he hablado del pelón, que algunos conocisteis, el hermano pelón. ¿Dónde he puesto al pelón? ¿No está aquí el pelón? ¿Dónde? ¿Lo veis aquí? No, este ya lo quitamos, el Lari lo quitamos, el marido también, Jaime también, a ver si aprende a leer, el Castro, Palco, Le Coset, Emiliano. ¿Y dónde he puesto al pelón? Ah, está aquí. Es que se le ha caído el cartelito. El pelón, lo llevo aquí en el sombrero.
Hace muchos años el Pelón vino a darnos un retiro en San Francisco y todavía vive, creo que está en Aranda, y él fue un discípulo de Emiliano. Bueno, esto lo digo con mucho respeto. Yo sé que aquí hay algún guardia civil. La Guardia Civil no es lo mismo ahora que en el tiempo de Franco, y el que uno lo haga mal no quiere decir que todo el cuerpo lo haga mal. Pero en aquel tiempo uno no podía predicar si no tenía permiso y el Pelón no lo tenía, con lo cual el sargento de la Guardia Civil le dijo: Pelón, el día que vayas a predicar, vienes al cuartel primero, que te voy a pegar un par de guantazos y luego ya puedes ir a predicar. Entonces el Pelón se levantaba por la mañana, iba al cuartel, el guardia, ¡pumba, pumba! ¡Hala! Ya puedes predicar. Pero un día se le fue la mano al guardia y le hizo sangrar bastante. Y Pelón le dice: mi sangre te perseguirá. A los 2 días le llama el guardia civil: Pelón, ya no hace falta que vengas, predica cuando quieras. ¿Y por qué ha cambiado? El otro día me fui a duchar y cayó sangre. Mi mujer me puso sopa y era sangre. No sé qué ha pasado, pero por aquí no vengas. Así que a partir de entonces el Pelón tuvo la libertad de predicar donde y como quiso. Otro de estos, de la segunda generación, se llamaba Alfredo. Este hombre vio cómo este es su padre, este es el de pequeñín. Cuando era pequeño, alguien mató a su padre. Este es el asesino. Y él lo vio. Y pasó toda su juventud con la idea: me voy a vengar. Estuvo buscando a este hombre y no dio con él. Cuando ya tenía 20 y tantos años, no sé exactamente cuántos, alguien le habló del Evangelio, aceptó a Jesús, se convirtió. Un día le invitaron a predicar en el culto del Caño Roto. Este es un barrio de Madrid. Y según va subiendo al púlpito, ve ahí sentado al asesino de su padre. Y él empieza a contar: yo cuando era pequeño, alguien asesinó a mi padre. He pasado muchos años buscando a este hombre con idea de matarle. No lo he encontrado. Pero hoy sí, está aquí entre nosotros. ¡Oh! Esto como Judas y los discípulos en la última cena. ¿Quién seré yo? ¿Quién será? Eres tú. Alfredo se bajó. Ven aquí, Guillermo. Eres el asesino. Pero te perdono. Le di un abrazo y se reconcilió con él. Estas cosas que pasaban era el día a día de este movimiento. El pueblo gitano cambió. Había milagros como patatas en el mercado. Hoy día no pasa. Y hay que aceptarlo. Hay un pastor, Pedro Losada, si lo buscáis por YouTube, tiene una entrevista con Itiel Arroyo y él lo reconoce. Esas cosas que pasaban entonces, ahora no pasan. Da la impresión con los avivamientos, con estos tiempos de mover del Señor, como que el Señor agita las aguas y luego dice: ahora a ver qué hacéis vosotros con esto. Y es nuestra parte. Quizás no haya milagros de sanidad, pero podemos acompañar a los enfermos. Quizás la gente no sale de su miseria, pero podemos ayudar y compartir lo que tenemos. Quiere decir que a veces los milagros que uno experimenta es de la persona que tiene al lado, que te acompaña, que te ayuda, que te aconseja, que está contigo en un momento determinado. Y siempre pasa así, porque no hay ningún avivamiento que dure eternamente. Hay un mover del Señor y luego los cristianos que han vivido ese avivamiento tienen que administrar todo eso. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué hacemos con todo aquello, ¿no? Esperando hasta que el Señor pues se mueva otra vez. Pero es interesante esto que dice el pastor, y me parece muy honrado decir, pues reconocer que hoy no pasa, porque a veces vas a algunos cultos o algunas campañas y empiezan: campaña de milagros, sí, no sé qué, no sé cuántos, todo el mundo sale: el Señor ha sido poderoso. ¿Quién se ha sanado? Nadie. Pues entonces no lo digas, porque si no se ha sanado no hay que inventárselo, ¿no? Y a veces pues parece como que vivimos enganchados a aquel tiempo, como hace 50 años el Señor se movía así y había estos milagros, pues ahora 50 años después, sí o no, dependerá de si el Espíritu Santo quiere hacerlo o no quiere hacerlo.
Recordar esto nos ayuda a saber que Dios acepta y ama por igual a todas las personas. Todos somos importantes, iguales para Él. No depende ni de ninguna etnia, ni de ninguna nacionalidad, ni de ninguna clase política, ni de cualquier agrupamiento sociológico que queramos hacer. Todos somos iguales, pero especialmente en el corazón del Señor está la gente desfavorecida. Y el pueblo gitano ha sido un pueblo que a lo largo de la historia ha sido desfavorecido, discriminado, maltratado. Pero Jesús viene, les recupera, les rescata. ¿Y qué habrán hecho de este movimiento? Pues quizás algunos se han estancado. La impresión para muchos es que el movimiento se ha socializado. Ahora ser gitano es ser del culto, a veces sin tener una conversión profunda interior, pero muchos otros verdaderamente aman y siguen al Señor, administrando bien el mover de Dios en sus vidas. Yo les cuento esto a mis alumnos gitanos porque quiero que vivan el presente sabiendo que Dios poderoso está con ellos y que hay esperanza para el futuro. Y lo mismo debiéramos de pensar nosotros. No hay muchos números, pero se sabe que por lo menos hay 200.000 gitanos convertidos hoy en España. Es la denominación evangélica más grande de todos los que estamos en Férede. Ni los bautistas, ni los hermanos, ni el cuerpo de Cristo, ni ninguno de estos otros movimientos ha conseguido tener tal gente. Solo porque 6 personas dejaron la comodidad de sus sitios en Francia, vinieron a España, se repartieron y fueron compartiendo el evangelio muy humildemente, con muy pocos recursos, con mucha persecución, sobre todo al principio, incluso de los propios gitanos, pero encontrando la ayuda y el sustento del Espíritu Santo. Este hombre, Palco, que he escondido antes por aquí, no fue un predicador, pero les ayudó a organizarse como iglesia. Fue el primer secretario de lo que hoy conocemos la Iglesia Evangélica de Filadelfia, porque ellos querían llamarse Movimiento Evangélico Gitano, pero el gobierno dijo que no podían llamarse así, y se pusieron ese otro nombre. Pero también encontraron una persona que administrativamente les ayudó a organizarse, a distribuirse por aquí, un responsable por aquí, otro responsable por allá, a llevar el papeleo, a ponerse en marcha y conseguir tener el permiso para predicar, porque cuando vino Jaime, el primer permiso que consiguió era que se lo dejó un pastor bautista. Y a veces encontrabas a alguien que te dejaba un permiso, pues yo, esta iglesia bautista me apoya, puedo predicar, pero si nadie me apoya, no puedo predicar. Y entonces este hombre Palco les administró y el movimiento consiguió salir adelante. Pues este es el mover del Espíritu Santo entre nosotros. ¿Nos quedaremos en aquello o pediremos al Señor que vuelva a hacer lo mismo? No. El Señor está moviéndose hoy de maneras diferentes. Nosotros tenemos que adaptarnos a Él, escuchar su voz, ser dóciles a su voz y saber que también seguirá moviéndose en el futuro. Pentecostés fue el día de Pentecostés, el capítulo 1 de Hechos, pero seguirá siendo a lo largo de la historia hasta que Jesús regrese. Vamos a orar. Señor, hoy en este día que enviaste tu Espíritu Santo de esa manera tan maravillosa sobre tus discípulos, en aquel aposento donde estaban orando, pedimos, Señor Dios, que nosotros seamos capaces de también oír su voz, ser dóciles a su mover, porque tenemos un objetivo, que es el tuyo, llevar el Evangelio en nuestra generación, en nuestro entorno, allí a donde podamos. Señor, que seamos capaces de abrir las puertas que se nos abren, que seamos capaces y tener la valentía de ir a donde tú nos mandes ir. Y Señor, ayúdanos también a saber soportar las dificultades y los problemas que podamos encontrar, porque todo ello merece la pena para darte gloria a ti. Amén.